La cantidad de incoherencias que vemos constantemente en la política venezolana creo que, bueno, demuestra la desconexión que existe entre la clase política y los ciudadanos. Incluso dentro de los mismos discursos, las narrativas y la retórica que se impulsan en algunos sectores que se hacen llamar oposición, caen en algunas contradicciones. En diversas oportunidades se ha hablado de la naturaleza criminal y mafiosa de la tiranía que hoy gobierna Venezuela, pero hay quienes insisten en que la vía evidentemente tiene que ser electoral y utilizar los mecanismos democráticos para enfrentarse a esta banda criminal. Esto se seguirá defendiendo conforme vemos las declaraciones que se hacen desde el régimen. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Como les estaba mencionando en la introducción, a cada rato creo que denunciamos que nos estamos enfrentando evidentemente a una tiranía, a unos miembros de una mafia internacional que tienen nexos con absolutamente todas las estructuras criminales. Estamos hablando de los terroristas de Medio Oriente, de la guerrilla colombiana, de los cárteles de droga, de los otros gobiernos violadores de derechos humanos a nivel mundial. Y bueno, se les ha prestado, o mejor dicho, regalado el territorio a todos estos mencionados para que operen libremente, ¿no? No conforme con ello, en la propia retórica y en las propias amenazas del propio chavismo, ya han dejado claro en diversas oportunidades que ellos no entienden otro lenguaje distinto al de la violencia. Diosdado Cabello en cuántas oportunidades no ha dicho, y lo lleva años diciéndolo, lo ha dicho en años anteriores y lo ha dicho incluso en semanas recientes, no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Y a pesar de esto, hay quienes insisten en que hay que buscar una supuesta legitimación del liderazgo opositor a través de un proceso electoral, no con movilizaciones de calle, sino yendo a unas primarias en donde participan todos los que quieran participar, incluyendo aquellos que durante años se han acusado de ser cómplices y colaboracionistas de la tiranía. Y además se habla de la importancia de ir ahora a las elecciones presidenciales con el mismo CNE, Consejo Nacional Electoral, que se ha denunciado de ser una institución del régimen, bajo las mismas condiciones que siempre han impuesto, que incluyen unas maquinitas electrónicas que incluso la misma Smartmatic, que es la que se encarga justamente del software de estas maquinitas, dijo que en las últimas elecciones hubo por lo menos 1 millón de votantes falsos. Con el Plan República y con los colectivos intimidando, utilizando el poder de las armas para evitar que justamente se respeten resultados que no sean favorables para la tiranía, y entonces vemos cómo se caen estas contradicciones. Pero no conforme con ello, con lo que ya se sabe, bueno, recientemente el individuo, que no se le puede llamar señor, Jorge Rodríguez, continuó con las amenazas, y en esta oportunidad dijo que había que caerle con todo el peso de la ley a quienes, a su juicio, ¿no?, llamaron a, bueno, lo que él llama asesinar niños y cuestiones por el estilo. Él se refiere a sencillamente protestar en las calles y a promover las sanciones. Pero él, como buen manipulador que es, como buen jefe de propaganda, ¿no?, de la narcotiranía, manipuló todo y colocó, bueno, unas palabras más fuertes para que tuviese más impacto. Vamos a ver el video en donde se le ve bastante alterado, ¿no? Y bueno, después nos tocará analizar realmente qué se puede hacer con este tipo de individuos, ¿no? Y bajo una tiranía que tiene a este elemento como uno de sus principales voceros. Vamos a mostrar su rostro. Vamos a decir, en tal fecha, esta mujer pidió que se asesinaran niños y niñas venezolanas. En tal fecha, este hombre pidió que se bloquearan las costas de Venezuela. En tal fecha, esta mujer pidió que se invadiera el territorio venezolano.
Merecen el castigo que impone la Constitución, no las libertades que garantiza la Constitución, ¿no? Evidentemente, como en Venezuela no hay separación de poderes, las directrices que se den desde el Ejecutivo Nacional, bueno, las pasan como una orden ante la Contraloría, ante la Defensoría del Pueblo, ante la Fiscalía, ante el Tribunal Supremo o ante cualquier otro organismo que a ellos les parezca que deba actuar, bueno, en contra de cualquier individuo, organización o lo que sea que se les ocurra. Y entonces, por un lado tenemos esta narrativa de esta oposición, ¿no? Oposición, como la llamo yo y muchos otros que somos catalogados como radicales, que evidentemente no tienen ni pies ni cabeza, porque cómo tú puedes ir a entendimientos de algún tipo, llámense diálogos, llámense procesos electorales, es decir, los mecanismos democráticos para enfrentarse a estos, bueno, a esta banda criminal. Y por otro lado tienes a otros que se las tiran de analistas y se han encargado de ser una especie de voceros supuestamente centrados y equilibrados, aunque cualquier persona que tenga dos dedos de frente, ¿no? Y que las neuronas las tenga funcionales todavía, se va a dar cuenta que realmente son voceros de la tiranía, ¿no? Tienes, por ejemplo, al señor Luis Aguilar, él creo que es de Polianalítica, y tienes a la superanalista Indira Orbaneja, que bueno, están haciendo lo mismo en redes sociales y en medios de comunicación, básicamente tratando de demostrar, ¿no? Que la vía no es la vía de la confrontación, pero yo pregunto, ¿cómo uno se enfrenta entonces a este tipo de discursos? Vamos a dejar a un lado el tema de la oposición, que estos brillantes analistas se la pasan hablando de que, bueno, esa violencia no se puede generar, pero cuando la violencia la genera el régimen, entonces, ¿cómo uno responde? ¿Que bajando la cabeza? ¿Colocando la otra mejilla? Que bueno, ya me pegaste en esta, mejor me pegas en la otra también. O sea, ese es el tipo o la exigencia que se le está haciendo al ciudadano venezolano, es que sencillamente se doblegue y que se acostumbre a que va a vivir oprimido toda su vida. Y entonces es que empiezan, bueno, cuando Trump estuvo, se trató la vía de la fuerza y no funcionó. El Grupo de Lima trató la vía de la fuerza y no funcionó. En el 2002 se trató la vía de la fuerza y no funcionó. Con el tema de Leopoldo López, el 30 de abril se trató la vía de la fuerza y no funcionó. No, señores, lo que pasa es que hoy, evidentemente, y esto es lo que hemos estado denunciando en diversas oportunidades, cuando colocas como cabecillas a los mismos de siempre, que lo único que hacen es arrastrarse, no importa cuál sea la vía puede ser electoral, la vía puede ser la de la fuerza, puede ser la de las protestas en las calles, puede ser la de las negociaciones. Si son personas que son serviles al régimen de Nicolás Maduro, evidentemente el resultado va a ser exactamente lo mismo. Y el gran problema que hubo cuando se aplicó, las pocas oportunidades que se trató de aplicar el uso de la fuerza, es que quienes estaban a la cabeza y quienes estaban llamados a justamente organizar todos estos esfuerzos no hicieron lo que les correspondía, sino que se dejaron llevar por, bueno, los deseos, por las agendas personales, por los deseos o delirios de grandeza de cada uno, por los actos de corrupción, y evidentemente en vez de tratar de conformar algo que tuviese un efecto a largo plazo, lo que se enfocaron fue, bueno, en los 5 minutos de fama y listo, bajamos la cabeza ante la tiranía de Nicolás Maduro. Entonces esos argumentos balurdos, esos superanálisis que hacen estos individuos, evidentemente hay que ignorarlos. Y cualquier persona que venga y les diga que con estos señores, ¿no? Con estos elementos que están diciendo que a cualquiera que haya pedido sanciones o cualquiera que haya protestado o cualquiera que haya lo que ellos han catalogado, llamado, ¿no? A hechos de violencia, catalogados por ellos como hechos de violencia, entonces, bueno, hay que castigarlos como lo establece la Constitución, una Constitución, por cierto, que ellos se la pasan violando a pesar de haber sido ellos quienes la aprobaron. Entonces, dejando eso bien claro, creo que cada vez queda más pues con mucha mayor franqueza se nota que evidentemente con estos individuos no se puede ir a ningún tipo de estrategia que no implique la fuerza, porque lamentablemente es el único idioma que ellos hablan. Sumado a esto, les quiero demostrar lo que sucede cuando quienes han estado de manos del régimen durante bastante tiempo dejan de recibir ya las cuotas de poder que, bueno, a juicio de ellos son las que les corresponden, ¿no? El Partido Comunista de Venezuela desde un principio siempre estuvo alineado con el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, quiero decir, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro incluso en sus inicios, pero en vista de que, bueno, ya la torta se ha hecho más pequeña porque lo que han hecho es un saqueo enorme en el país y evidentemente no se pueden dar el lujo de darle
exactamente lo mismo que le estaban dando en el pasado a la misma cantidad de personas, sino que han tenido que reducir tanto cantidad de beneficiados como la cantidad del beneficio. Entiéndase por eso los actos de corrupción o las pláticas y las cuotas de poder. Vemos como el Partido Comunista, bueno, de la nada está teniendo esos chispazos en donde denuncian, en el pasado ya habían denunciado censura por parte de los medios del Estado, que no les dan la misma cobertura mediática que a los del régimen, y cuestiones por el estilo, pero ahora además se atreven a decir que la tiranía utiliza las inhabilitaciones políticas como un arma política. Están descubriendo el agua tibia, evidentemente cuando a ellos les comenzó a afectar. Acá les voy a dejar el video para que nos riamos un rato de esta payasada, que si bien tienen razón en parte de lo que están diciendo, bueno, ellos son responsables de que se haya llegado a este punto. Queremos señalar un elemento que hoy es fundamental, y es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado y ha hecho de las inhabilitaciones políticas por vía administrativa un instrumento para neutralizar y para anular actores y organizaciones políticas que no están alineadas con sus intereses y con los intereses de lo que hoy hemos llamado el pacto de élites del gobierno y de sectores de la oposición de derecha que se expresa en la llamada Alianza Democrática. Quienes no estén alineados con esa política, entonces se les utiliza toda una política de inhabilitaciones por vía administrativa, inhabilitaciones políticas por vía administrativa. Y una de esas oficinas donde se ejecuta esa política es la oficina de la Contraloría General de la República. Están denunciando lo que desde este espacio y en otras plataformas hemos dicho, que es que justamente esto es un sistema completo, funciona como una especie de engranaje, ¿no? Con muchas tuercas, muchos tornillitos, y se ayudan unos a los otros. Hay una especie de sinergia, ¿no? Entre el régimen de Nicolás Maduro y quienes se disfrazan de oposición. El gran problema que tienen los individuos del Partido Comunista es que ellos ya dejaron de formar parte de este sistema, justamente porque, bueno, la torta ya no la están repartiendo con la misma magnitud que antes, y entonces ahora sí se dan cuenta de que estamos viviendo una tiranía que oprime, que utiliza las instituciones como armas políticas, que cualquier persona que no esté alineado con ellos y que no formen parte de este sistema justamente los expulsan, ¿no? Y bueno, ahora sí tienen cargo de conciencia. Qué casualidad. ¿Por qué no hicieron esto cuando ellos sí les estaban dando algunos cargos, por ejemplo, en el Estado portuguesa? Creo que era uno de ellos, porque ahí como que el Partido Comunista era en donde tenía mayor fuerza, ¿no? Les daban algunos curules en la Asamblea Nacional, les daban algunos negocios, digamos, algunas esferas de influencia en algunos ministerios. Pero ahora como ya eso se acabó, entonces ahora sí denuncian. Y ahora sí se atreven a decir que justamente la tiranía de Nicolás Maduro se comporta como lo que quienes hemos estado siempre del otro lado de la acera hemos denunciado. ¿Se comporta como el video de Jorge Rodríguez que le puse al principio? Si usted no está alineado con nosotros al 100%, entonces bueno, no, vamos a tomar represalias de algún tipo en su contra. Por lo menos amenazas. En muchas partes del show, justamente para que la gente siga creyendo que no es un sistema completo, ¿no? Sino que, bueno, que parezca que hay gente haciendo oposición, que parezca que hay gente enfrentándose con fuerza en contra de ellos. Ver para creer, porque yo creo que hemos visto incluso en el tema de los presos políticos la diferencia de cómo tratan a los presos políticos, ¿no? Versus a los presos políticos que, bueno, son civiles que nadie conoce, o son militares, o son personas que no forman parte de ningún partido político o de ninguna estructura política, y por lo tanto, bueno, a ellos sí se llevan la peor parte. Uno, porque nadie los recuerda. Dos, porque, bueno, las torturas y los abusos a los cuales son sometidos son de talla mayor. Siempre recuerdo el caso de Caguaripano, que con cargas eléctricas le desprendieron los testículos. El caso del general Viva, que, bueno, salió con una joroba que ni siquiera puede mirar hacia el frente, mientras vemos el contraste con Edgar Zambrano, que sale con el pelo pintado, con Leopoldo López, que parece que fue a un gimnasio de verano, ¿no? Donde lo que hacía era trabajar en su cuerpo todos los días, y vemos precisamente esa disparidad, ¿no? Entonces, qué casualidad que el Partido Comunista ahora es que se esté dando cuenta, justamente cuando ya no está recibiendo las mieles, ¿no? De estar alineados con el régimen, en este caso, de Nicolás Maduro. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias
como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, la de Instagram, @contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados, y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, y no sé cuándo nos veremos nuevamente porque voy a estar ausente un par de semanas. Trataré de colocar contenido en la medida de lo posible, pero si no puedo, nos veremos ya en agosto. Voy a estar en algunas conferencias y entrenamientos bastante lejos, así que trataré de estar en contacto con todos ustedes, pero si no, bueno, nos vemos en agosto.